La jueza. Ya no me podía meter porque ya él es mayor de edad, tiene 44, 48 años, me parece, mi hijo. Ya ni me acuerdo la edad. Y él, pues, bueno, si él tampoco fue responsable, o sea, tiene que reconocer su falta. Si él no fue capaz para estudiar, terminar sus estudios medios, ahora dice que está pidiendo una pensión para estudiar, que va a ir a la universidad, que muestre los papeles, que demuestre que verdaderamente está estudiando. Yo, señorita, soy jubilado de la Comisión Vale. Tengo una jubilación de un 158.000 pesos. Por derechos humanos. Sí. Estuve 2 años detenido. ¿Usted? Yo me he ganado la vida, señorita, a puro esfuerzo. Si usted ve mis manos todas llenas de callos. Me he sacado la mugre toda la vida para darle a mis hijos lo que necesitaban. Que ellos hayan salido cabeza dura es otro cuento. Pero a ver, si verdaderamente quiere que trabaje, si un hombre ya de 25 años... ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Yo era dirigente sindical. ¿Estuvo detenido? 73. Alcancé hasta afuera hasta el año 74. Ahí me tomaron detenido, en la calle. Acá en Chile, sí. En Santiago. ¿Y dónde lo llevaron? Tuve regimiento Win, tuve desaparecido casi 47 días. Y ahí fui derivado a Villa Grimaldi. ¿Estuvo en Villa Grimaldi? Sí, señorita, perdí este oído, perdí mis dientes, que me los dejaron para la historia. Y de eso previno coma, todas esas cosas que se han presentado. Pero yo no tengo rencores, pero me parece sano que sea así, por su bien, por su sanidad mental. Pero, señorita... Pero yo sí, un tema que me interesa. Es un parte de nuestra historia, y una historia que a lo mejor no todos nuestros jóvenes conocen. ¿Usted qué hacía en esa época? Nunca era... ¿Qué hacía en el año 74? Yo andaba arrancando. Sí, pero ¿qué trabajaba hasta antes? Yo trabajaba en la industria Sumal, nylon. Que está acá en Santiago. Sí. Que fue donde hubo... Sí, yo trabajaba en la parte de textil. Trabajé muchos años, ahí del año 64. ¿Y en qué consistía su trabajo? Era, bueno, entré como chamero, que se le llama. ¿Qué es chamero? Chamero es el que va poniendo las tramas del hilado en las máquinas para que el tejedor vaya trabajando. Ya. Y después pasé... El que va haciendo el dibujo de la tela. Exacto. Y después, de la trama. Claro, y después pasé como ayudante mecánico. Y dentro de eso usted tenía su sindicato y usted era dirigente de ese sindicato. ¿Y cuál era el criterio de las personas que lo tomaron detenido, su gran delito? Según ellos, yo traficaba armas, que nunca pudieron comprobarla. Entraron a mi casa, se llevaron todo, refrigerador, cocina, todo, porque según ellos, entre medio habían armas. Dejaron mi casa... ¿Y todo el tiempo que usted estuvo detenido, esta tortura, era para hacerlo declarar esta supuesta de tráfico de armas? Sí, señor. Y finalmente... No le cuento porque son cosas pasadas. ¿Y finalmente cómo obtiene su libertad? ¿Cómo logra escapar? Vino la OEA en el año 76 y hubo un amnisticio por la presión que había afuera. Y yo salí junto con unos 100 compañeros. Salí en libertad, pero no tenía trabajo en ninguna parte. Yo era un terrorista, en circunstancias que nunca me lo pudieron comprobar. Mi situación estaba en la primera fiscalía militar. Tuve que trabajar, señorita, de abajo, empezar de cero. Porque yo cuando llegué a mi hogar, yo tenía una casa... destruida. Ni siquiera casa, era una pieza. Después de haber tenido todas mis cosas, mi casa muy bonita, muy bien acomodada, llegué, mi señora estaba con mis 3 hijos, que en ese tiempo eran menores de edad, durmiendo en una cama, cocinando con leña. Y de ahí dije yo, no, pues esto no puede ser. ¿Y su mujer, pero cuando a usted se lo llevan... Luchó mucho, señorita, le agradezco mucho a mi mujer. ¿Lo buscó? Mucho. Ella fue una que salió en el diario, que se metió a la Corte Suprema cuando él era ministro Streisand. Sí. Y le hizo un escándalo, porque yo como llevaba tantos días, ella quería saber de mí. Para ella usted fue a trabajar un día y desapareció de la calle. Me sacaron de la puerta de la casa, estaba sacando. O sea, ella lo vio. Sí. Estaban mi hijo también menores. Sabía entonces dónde podría estar. Llegó una camioneta, una Yagan que en ese tiempo había, y me sacaron amarrado con alambre y me pusieron una capucha negra. Y ahí estuve en el regimiento Win varios días.
De ahí me sacaron un día en la mañana, primera hora, y me llevaron a Villa Grimales. Ahí, ese tiempo, yo no supe el lazo, si era de día, si era de noche, si había personas, no había personas. Ahí aprendí a conocer los ruidos y todas esas cosas. Temió por su vida, me imagino, más de una vez, ¿o no? Más de una vez, porque hay muchas cosas, señorita. De ahí no quise recordar, cuando salí en libertad, no quise recordar esas cosas y no quise cargar a mi hijo con mi problema. Y salimos a trabajar con los dos hombres que habían en ese tiempo, que eran lolitos de 10, 12 años, a los persas a trabajar. Yo compraba cachureo, hasta que salía adelante, señorita. Les di lo que ellos necesitaban. Le volví a tener una casa. No mía, pero... ¿Cómo se rearma cuesta mucho esa fe en la vida, esa fe en los demás, después de haberse visto vulnerado, agredido, puesto entre la vida y la muerte, sin ninguna razón? Cuesta. ¿Cómo se vive sanamente como vive usted? Porque hay gente tan llena de odio por otras razones bastante menores que la suya. Exacto. Mire, yo, primera vez que cuento esto, a mi mujer nunca le he contado. ¿Nunca? Ni ella nunca me lo ha preguntado. Y le agradezco que no me lo pregunte tampoco. ¿Usted llegó a la casa y qué pasó ese día? ¿Simplemente se abrazaron? Nos abrazamos, lloramos. Pasaron muchas cosas. Pero así lo había. Y aquí estoy, tengo una casa que arriendo, vivo en forma digna, pero a mi esfuerzo. Nadie me lo da. Me lo he ganado solo. ¿Y por qué hoy día me permite a mí cometer la imprudencia de preguntarle y está? Porque me da la confianza de contarle, señorita. Y a lo mejor hace falta contarlo. Pasaron muchas cosas, fue muy terrible. Pero así la vida. A lo mejor me tocó a mí porque era la época. ¿Y usted cree que como país hemos aprendido de ese dolor? Un poco. Un poco, ¿cierto? No todo. Porque seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos siendo torpes. Yo me codía adentro, señorita, en Cuatro Álamos con muchos personajes grandes de la historia. Compartimos adentro. A pesar que está en una celda muy separada. Pero hay momentos que se compartía. Pero todo lo que se dijo adentro, nada se está haciendo ahora. ¿Pasa el susto a la muerte y se nos olvida a lo mejor? Nos viene la soberbia de que somos capaces de soportar todo, que somos capaces de aplastar al enemigo, y no. El enemigo está ahí. No está durmiendo. Pero hemos aprendido poco. Un hombre tan sabio, un hombre tan hombre como usted, que nos cuenta una tremenda historia, se le agradezco infinitamente la confianza para contarla y hablarla en nuestro programa. Y yo le agradezco que me dé la oportunidad de decirlo una vez en la vida, porque ya me queda poco. Nunca sabe. Usted dijo entre medio una frase que a mí me hace mucho sentido. Usted viene de una generación donde no se daba nada, donde todo lo que uno tenía había que... Fue muy difícil, toda la vida. Hoy día estamos viviendo una época en que todo debiera ser dado, en que todos estamos esperando recibir todo lo que necesitamos de alguien. Llámese Estado, llámese fundación, llámese papá, mamá, primo, lo que sea. Pero estamos en una época donde se espera mucho y se hace poco. ¿No le parece a usted? Sí. Él es su nieto. ¿Qué tiene usted que decirle a su nieto? Que se supere ese trauma que dice tener y que trabaje. El trabajo dignifica a las personas. Él tiene la edad para trabajar, tiene la edad para superarse. Y si no lo hace, yo a los 9 años, señorita, trabajaba, porque mis padres no eran capaces de mantenerlo, éramos 7 hermanos. Era muy difícil estudiar. Yo, señorita, yo me costeaba mi estudio, compraba mi cuaderno, en ese tiempo se usaba una zapatilla de mala muerte, con esa iba al colegio, se mojaba los pies, usted andaba cuadras y cuadras para ir al colegio. Ahora, si usted no va en furgón, no va al colegio. Sí, es verdad. Y si la zapatilla no tiene una tremenda marca ahí, eso, no es zapatilla. Claro. Era difícil. Entonces, ¿por qué ahora están más fáciles las cosas? Él puede superarse, dice que tiene conocimiento, que los aproveche. Pero que no espere de mí más porque yo ya no le puedo dar más. A nadie.
Señorita, con la edad que tengo, nosotros adoptamos una niña de una sobrina que tenía un cáncer terminal. La recibí de guaguita porque el padre no se preocupaba. Ahora tiene 16 años. Y estoy orgullosa de ella porque es una buena estudiante. Se superó, le he conversado de vea, pa, lo que no le he conversado a mi hijo. ¿Y por qué no lo puede hacer? Me da mucha pena escuchar que mi tata habla como si yo no hiciera nada, porque yo estoy trabajando, yo estoy estudiando. Jamás le he pedido nada a él, ni a mi papá tampoco. A No nadie. está hablando por su papá, está hablando por él. Por eso, precisamente a él jamás le he pedido nada, nunca. Y no tendría por qué hacerlo tampoco. Pero él hoy día es demandado acá. Exacto, porque es el único método de presión que tengo para que mi papá aparezca. ¿Y por qué no vas a Puerto Montt y hablas con él? Si tú sabes dónde está. ¿Cuántas veces Puerto le Montt pedí la es- dirección? no, si Puerto Montt es cerca, Lalo. Si 4 tú veces querís- ha cambiado de casa. 4 veces en Puerto Montt se ha cambiado de casa. Jamás lo voy a ubicar. Los teléfonos que tiene, cambia teléfono cada 6 meses, por decirlo. Entonces Lo- uno tiene un teléfono, llama, apagado. ¿Sabe cómo encontré el teléfono celular del yo? Porque él estaba publicando en Facebook los trabajos que estaba haciendo y me apareció su número de teléfono entre los avisos que él puso. Y yo ahí recién, O sea, usted lo tiene de amigo de Facebook. sí, Y como no, para ubicarlo entonces. porque cuando yo le hablo por Facebook no me responde. ¿Y por qué Don no lo- Eduardo, buenas tardes. ¿Usted es amigo de Facebook de su hijo y no contesta el teléfono cuando él lo llama? Aló, buenas tardes, señorita jueza. Buenas tardes. A ver, sorpresa, le cuento resumiéndole. Yo con mi hijo perdí relación a ver hace aproximadamente 5 años, que fue la muerte después de la muerte de mi suegra. Se produjo un problema en el cual anduvo involucrado él porque es especialista para meterse en cosas que no debe, y posteriormente perdimos comunicación. Él, si quiere ubicarme, él se ha juntado con sobrinos de mi señora actual en Santiago, han compartido en fiesta, ellos saben dónde vivo. Puerto Montt es chico, señorita jueza. Sí. Yo tengo aviso todos los días publicados porque fabrico la misma línea que fabrica mi padre en máquinas gastronómicas, soy eléctrico. La persona que a mí me quiere ubicar, me ubica por teléfono. Independiente que él diga que yo cambio teléfono, ¿Sabe él puede por qué? ubicarme. Su mamá me ubicó por el Ya, divorcio. supongamos que me no tiene el ubicaron por teléfono. No. me empujaron la Espéreme, don familia. Eduardo. Supongamos que no tiene el teléfono. Su papá acaba de decir que usted ve a sus primos, que va a fiestas con ellos. Los vi, no he ido a fiestas, los vi este año, los vi hace 3 meses. Y no le pudo pedir la Compartieron dirección. en una fiesta, señorita jueza. Estuvieron en Maipú compartiendo con mis propios sobrinos Pero que no vinieron a fue una contarme acá. fiesta. Ya da lo mismo, si fue una fiesta, un asado, Es que ¿sabe lo que me pasa? una Ya- completada, no, da lo mismo. no. Vio a no, sí, da lo mismo. Lo importante acá es si usted tiene acceso o no a averiguar la dirección de su papá. Y aparentemente la tiene. Exacto, pero si yo no estoy diciendo lo contrario. ¿Y entonces por qué demanda Porque yo al cuando lo caballero? llamo por teléfono, yo no tengo los medios ahora para viajar a Puerto Montt. No tengo. ¿Por qué me responde otra cosa? Porque eso es lo que usted me está No, preguntando. yo no le estoy los medios preguntando. para ubicar. No, yo no le pregunté si usted, ¿por qué no La- viajaba a Puerto a ver, Montt? Yo no le la dije eso, yo dirección- le dije, usted para demandar de alimentos necesita una dirección. Y la dirección usted tiene acceso a ella. En ese momento, cuando yo quise hacer la demanda, Hace no la 3 tuve. meses que usted sabe que tiene primos en Santiago que tienen la dirección. Sí. Entonces, tiene 3 acceso a meses. ella. ¿O quiere que le den un papelito con la dirección No, anotada? Bueno, nuestra jamás periodista pedí también eso. podría hacer ese trabajo. No. Don Eduardo, ¿usted nunca ha sido demandado de alimentos por su hijo? Sí, señorita, por el hijo No, menor. Eduardo, don Eduardo hijo, al que le dio Sí. el teléfono, al de Puerto Montt. ¿Usted ha sido Sí. demandado de alimentos por su hijo? Sí, cuando recién nos separamos de palabra con la mamá de él, ella hizo la municipalidad hizo una demanda por pensión. Ya, ¿y usted tiene fijada entonces una pensión de alimentos? Se fijó una pensión en ese entonces de 50.000 pesos, creo, Ya, como 16 años atrás. ya. Y usted sabe que eso no prescribe hasta que su hijo tenga 21 años o 28 años y que está continuando con estudios. Creo que era así particular. Entonces usted entiende que tiene que seguir depositando esa suma en el banco. Claro, lo que pasa, señorita, que yo lo hubiese seguido depositando hasta la edad que él vivió conmigo. Tenía todo, tenía su pieza, tenía lo que él contó que yo estaba escuchando, que tiene un trauma, señorita, eso es pura mentiras de él, porque, mira, una paliza nunca le di. Yo le di, sí le di en esos años, fueron sus palmadas y que se las merecía porque era porfiado, rebelde,
mentiroso, hasta el día que vivió conmigo, señorita jueza, se portó pésimo, era un caos para que se levantara a ir a estudiar, era un caos para que se levantara a trabajar, lo iban a buscar a la casa, señorita jueza, me dejaba en vergüenza porque lo iban hasta las 10 de la mañana, lo iban a buscar porque tenía que entregar documentos, no lo entregaba, se enojaba conmigo, me pedía plata para salir a buscar trabajo, le pasaba 1.000, 2.000 pesos, después volvía, no, es que no, después a la tarde me decía, no, si me fue mal, no, me van a llamar. Y en la tarde aparecían unas amigas, hoy que lo pasamos bien ayer, decía, ¿cuándo nos vamos? Entonces me mentía, señorita, y esa era la rabia que me da. A ver, tú hablando de mentiroso primero no podí. Primero, segundo, jueza, no, porque me vas a escuchar, porque hace tiempo que no me escucháis y ahora que tengo la oportunidad de hablarte, queréis que no te hable. Oye, me han mandado una de mensaje de insolencia por Facebook. Insolente. ¿Sabes lo que le mandé por Facebook? Que por favor pague una cuenta de... Oye, ¿cuántas veces que él contrató dicho, allá oye, mi nombre? Pobre Eduardito, que yo te acepto, que pucha, que tu papá es el más malo de la película. Pero que si está bien bien, malo. hijo, no te preocupes, tu papá no vale nada. Por palabras que has escrito tú, ¿por qué no eres más hombre y vienes a Puerto Montt? ¿Y por qué no? Las veces que has venido a Santiago tú, que me has dicho que te vayas a comunicar conmigo, cuando he estado donde mi tata varias veces, que en ese tiempo sí hablábamos. Cuando voy a Santiago voy a donde mi papá. ¿Cuántas veces ha venido? Pocas veces. ¿Cuántas veces? ¿Los 5 años que ha estado acá? Pero más de 2 veces en el año. A los dos les falla la memoria ahora. Bueno, a mí Porque me falla cuando... No, si en serio. Porque Por me eso molesta, digo, porque él me dijo, cuando yo vaya a Santiago vamos a conversar. Yo le dije, perfecto, voy a esperar. Vino a Santiago, no fue capaz de comunicarse conmigo. Yo me enteraba que estaba en Santiago porque la hermana de él, a mi madrina, que yo la tengo en Facebook, subía fotos donde aparecía él y la esposa. Y nunca supe que él estuvo en Santiago hasta que se iban. Entonces, eso también me da rabia. Él también tuvo la oportunidad muchas veces. Si él supuestamente tuvo la oportunidad de que yo me mandé... Que tú hace como 3 años hiciste un comentario donde dijiste que el único padre y madre era tu mamá, que yo no existía más para ti, que te iba a olvidar de mí. Exacto. ¿Se te olvida ese comentario? No se me olvida. ¿Y entonces para qué ahora? Porque tenés que cumplir con tu deber, pues, hombre. Ah, mi deber. Sí, ¿Y el tu deber tuyo. como hijo? ¿Y qué deber te debo yo como hijo? Ah, ningún deber. ¿No los cumplí? ¿Qué debiste? Si ni siquiera terminaste tu enseñanza media, te olvidas. La terminé aquí en Las Santiago. veces que fui a pasar vergüenza al colegio, el segundo medio, la insolencia que habláis con los profesores, habláis de la cintura para abajo con papelito. ¿Y tú? La insolencia que le decía a tus profesores cuando me mandaron buscar. Oye, ¿Y tú crees que eso no es cumplir con deber? ¿Y tú encontráis normal que un niño de 5 años esté viendo programas para adultos? ¿Qué programa? Don Eduardo, le voy a pedir que se mantenga en línea porque hasta ahí llegó la conversación con usted. Que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos, que sí tengo un montón de preguntas que hacerle y que analizar en una situación que a mí me parece bastante contradictoria, por decirlo de alguna forma, respecto a su posición con su padre. Bienvenida, Pamela. ¿Tú pudiste hablar con Alexander, analizar la situación de él? Hay cosas que no me cuadran aquí. Tenemos un joven que vive con la mamá. A los 7 años los padres se separan. Producto de que el padre vive en una ciudad y la mamá en otra, dice que no tuvieron mucha relación entre ellos. Sin embargo, en algo que ya parece extraño, él a los 14 años decidirse vivir con el papá. Parecería extraño que alguien en plena adolescencia, si no tuvo una relación tan cercana, entonces le preguntaba si fue producto de algún conflicto con la mamá o qué, se va a vivir con el papá. ¿Tiene algo que ver esta cosa adolescente de yo voy contra el mundo, me las sé todas y no hago nada y yo sigo mis propias reglas? Porque se va con el papá en un minuto en que no quiere ir a clase, no quiere trabajar, según la versión del papá. Él no tiene ninguna explicación de por qué repite 2 años seguidos de colegio, lo cual cuadra con lo que cuenta el papá, ¿cierto? Pareciera coherente. Se va también de la casa a la cercanía del papá, cuando aparentemente, según mi propia interpretación, y esto quiero que tú me corrijas, que sabes la historia, el análisis que yo hago es que, claro, él se va de juerga a la casa del papá, no encuentra el libertinaje que él necesitaba, porque hay un papá que le pone reglas, que lo manda a trabajar, que empieza a discutir con él, entonces se arranca nuevamente de la casa del papá a Santiago. Finalmente acá discuten mucho con el papá a través de las redes sociales, como nos pudimos dar cuenta, con ofensas van, ofensas vienen, un papá que tampoco se hace muy presente. Entonces se fomenta esta lejanía. Hoy pide pensión de alimentos y pide haber tenido una relación con un padre del que él huyó.
y una ofendió, relación que siempre y un tuvo. padre que siempre estuvo ahí bien o mal, a lo mejor nunca fue tan cercano como hubiera querido, pero tampoco él fue un hijo muy dócil, que digamos, ¿no? A ver, acá no estamos. Primero que todo, esta lejanía del padre era quizás física, sí, porque estaba en Puerto Montt. Pero una lejanía real, al parecer nunca fue, porque cuando yo hablaba con él, él me explicaba que constantemente tenía contacto con este papá. No es una cosa que este papá desapareció del mundo y a los 15 años reaparece. Además tenemos un Siempre papá, estuvo. perdona que te interrumpa, pero confirmando lo que tú acabas de decir, cuando escuchamos al papá enojado, con que tú eras un flojo, con que te hacías esto en el colegio, hacías esto otro en el colegio, estamos hablando de un papá que está al tanto de lo que le ocurre al Que hijo. sabía lo que pasaba. Sí. Y da detalle, ¿eh? Escribía Sí. papelitos, no sé qué. O sea, eran cosas que probablemente Son eran reales. reales y que él las vivió y que fue. Tienes toda la razón después de eso, insisto. Este papá que estaba presente, ante eso un niño de 15 años se quiere ir a vivir con él. Y empieza todo el proceso de rebeldía adolescente propiamente tal. El gran problema en esta rebeldía adolescente, porque se diferencia con las que tienen todos los adolescentes y cómo las van manejando los otros papás, es que este papá, por un tema de distancia física y por estar separado, insisto, no porque haya sido un papá que dejó botado a este niño y nunca más lo vio, porque él reconoce que pasaba los veranos incluso con él, me lo contó, pero por un tema de distancia física se encuentra con un hijo de 15 años que va a vivir después de 7 años con él, y la relación ya no es tan pausada. Este traspaso de la niñez a la adolescencia, que todos los papás empiezan a vivir de a poco, cuando uno encuentra a la mamá que te dice, ya se está poniendo odioso, está en la edad del pavo, está preadolescente, él se saltó toda esa etapa. Y aparece un hijo que iba los veranos a verlo y de repente se va a ir con él, con 15 años, adolescente, rebelde. Y eso genera que ellos dos tengan una relación que yo recién la estoy viendo ahora, pero se notaba al hablar con don Eduardo, don Alexander, porque también es otro Eduardo. Somos tres, Cuando se notaba al hablar con él que tiene una relación bien de igual a igual. Entonces este papá probablemente se vio sobrepasado por este niño adolescente rebelde y empiezan estas discusiones y estas relaciones de igual a igual en un papá que estuvo preocupado, que trató de hacerse cargo, que al parecer incluso fue al colegio y estaba ahí y sabe todos los detalles de estos 5 años que su hijo vivió con él, porque no fue menor. Sin embargo, la relación fue de igual a igual. A mí me impresiona, y tengo que decírselo en su cara, Eduardo, me impresiona el nivel de discusión que ustedes llegan con su papá, de igual a igual, como si fueran dos adolescentes peleando entre ustedes, discutiendo, y además frente a don Eduardo. De hecho, es la primera vez que peleó de esta manera con mi papá, delante de mi tata. La ocasión que él habla, que tú especificas de los 5 años que él tuvo al tanto, él habla solamente de una ocasión en la que él me citaron el apoderado en el colegio, porque sí me pillaron con un... Sí, porque no con un lo hemos compañero. preguntado de 800 situaciones Pero vivieron distintas. 5 años juntos. Perdóneme, Exacto, no, señor, sí. tal como dijo Pamela, lo que está diciendo usted es de un infantilismo. Por supuesto que está hablando de una situación, le preguntamos por esa situación. Si yo le hubiera preguntado por otras 500 situaciones y el caballero no hubiera estado al tanto, arguménteme. Pero le pregunté por una y me respondió por una. Si eso es suficiente para... 25 años. 25 años, primer año de la No universidad, parecen. trabaja en la casa.